invitamos al intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, candidato a gobernador de la provincia, por uno de los sectores que tiene el peronismo en la provincia del Chubut para este 7 de abril como primera instancia y después el mes de julio. Linares, buenas noches, gracias por estar con nosotros en Red 41. No, gracias a usted por invitarme, la verdad que lindo venir, es que hacía rato que no venía. Bueno, de campaña. Yo le propongo lo siguiente, para ser justo con usted y con el resto de los candidatos y especialmente con la audiencia que es la que tiene que decidir y que decida dentro de un terreno de claridad en las reglas de juego. Las mismas preguntas que le he hecho y le haré al resto de los candidatos le hago a usted y usted en el término de un minuto y medio me responde las preguntas en la medida de lo que puede y quiere. ¿Le parece? Bárbaro. Bueno, es candidato a gobernador de la provincia, por lo cual supongo yo que más allá de que no va a solucionar el problema teniendo un diagnóstico, lo primero que tiene que tener es un diagnóstico de la provincia. ¿Cuál es su diagnóstico del estado de situación del estado de la provincia del Chubut y de la provincia en su conjunto? No, hoy es un estado, en lo económico, quebrada. Y en lo estructural, como yo siempre lo digo, ausente. Porque uno puede tener problemas económicos que son virtuales o del momento, y económicos y estructural lo que le falta hoy a la provincia, donde no tenemos, estructuralmente no funciona la salud, la seguridad, la educación, la cultura. Entonces es un estado ausente de las dos partes. Tenemos la quiebra económica de un estado que no sabemos exactamente dónde fue la plata y a su vez un estado totalmente con una estructura totalmente dañada en los últimos años. Bueno, con ese diagnóstico, más alguna otra cosa que tenga dando vueltas en su cabeza, ¿qué es lo que puede esperar el electorado chubutense o los chubutenses una vez que el 10 de diciembre usted se siente en el Poder Ejecutivo, en Fontana 50, como gobernador de la provincia, en materia de las 3 primeras acciones, las 3 primeras medidas, los 3 temas más prioritarios en los primeros 3 meses de gobierno, que se supone que es cuando el político tiene el máximo del capital acumulado y que tiene que empezar a gastarlo para hacer cosas, excepto que lo único que quiere es acumular capital político y nada más que no hacer nada. ¿Qué es lo que piensa hacer en esos 3 primeros meses de gobierno? Yo digo que un gobierno tendría que tener poder político mucho más, porque si el poder político de un gobernante se le termina los 3 meses, ya está en problema al cuarto, o sea que tendría que tener algo más de 3 meses. Segundo, lo primero que hay que hacer, lo que yo haría de llegar al cargo, lo primero que tenemos que sentar es sino refinanciar la deuda de esta provincia, de esta deuda. Este año, por ejemplo, de 12.000 millones que tenemos que pagar, es casi imposible. Imposible porque o pagás o la generás para que esa plata siga. Yo la verdad que cuando hicieron el refinanciamiento de la deuda y el endeudamiento y lo tomaron en estos plazos, la verdad no sé en qué estaban midiendo o pensando. Y segundo caso es la productividad. Hay que sentar a los grandes actores productivos de la petrolera, al bar, el turismo en su versión total de provincia, la pesca, y sentarnos a todos en una mesa a analizar qué contexto de provincia vamos a llenar para adelante. Y el segundo, ver qué presencia del Estado necesitamos para esta provincia. Un Estado, que yo soy de un Estado presente, pero tiene que haber un Estado presente, activo y pro provincia, no un pesado que sea que no haga crecer a la provincia por intermedio de tanta burocracia, ¿no? Casi que se me adelanta a la tercera pregunta, que tiene que ver con el estado de situación de la deuda pública de la provincia. A la provincia no le entra más deuda. Para pagarle a los empleados públicos les paga como puede, les pagó escalonadamente, ahora parece que regularizó, pero es una parte de la deuda que tiene la provincia. La otra parte la tiene con los privados, a los que los tiene, digamos, juntando paciencia hace más de 2 años, porque precisamente no puede emitir papelitos, como no le puede pagar en constante y sonante, tiene que emitir papelitos. Recién ahora parece que el Banco Central le dio autorización para emitir un poco de deuda. Usted me dice que una de las cosas que va a hacer es reprogramar la deuda. Ahora, yo quiero que el electorado sepa, el televidente que lo está mirando, sepa si va a asistir a un Linares que reprograme esa deuda y tome más deuda, como los últimos 600 millones de dólares, 650 que fueron supuestamente para hacer obra pública, que terminó investigada por la justicia, o no va a tomar más deuda. ¿Qué va a hacer, además de reprogramarla, qué va a hacer con la deuda? ¿Va a seguir tomando deuda? No, a ver, como vos dijiste, esto no tolera más deuda. Lo que hay que, estos 12.000, 13.000 y el año 2020 me parece que todavía es algo más de 16.000, 17.000 que tenemos que pagar,
esa deuda hay que volcarla a capital activo. Lo que se tiene que hacer es decir, está claro, la provincia debe estar debiendo hoy exactamente, habría que ver los números exactos, que son un secreto que todavía no quiere develar la provincia, pero debe andar más o menos en 61.000 millones de pesos. Es lo que debe la provincia. Son 1.000 y pico millones de dólares. Claro. En dólares, en plata, en dólares constante, debemos 1.000 millones de dólares. Un poquito más también, ¿no? En dólares tenemos 100 de la época de Das Neves, 150 de la época de Bussi, 650 ahora. Pero yo, lo que me preocupa, yo siempre lo digo, yo soy comerciante, aparte de esta actividad que hago política, lo que me encanta y me gusta. A mí no me asustan las deudas, me asusta en qué se gasta la plata. Si esta plata está ya reinvertida en productividad, en crédito, en un montón de situaciones, la deuda se paga. Lo que pasa es que acá todavía es un misterio en qué se gastaron la plata, no se sabe en qué se gasta la plata. Un Estado que hoy, el día de la fecha, todavía sigue siendo deficitario en más de 300, 400 millones de pesos mensuales, donde ya el pago escalonado está de vuelta. Este mes hubo pago escalonado, pues se pagó totalmente fuera de término. Vamos a volver al pago escalonado, eso no quepa ningún tema, porque no cierran los números. De esto no hubo ninguna reestructuración en serio del Estado y de mayor ingreso. Hoy se financió con 400 millones de un adelanto de coparticipación, se le pidió al Banco Provincia casi 300 millones y así se pagó la deuda. Así que bueno, veremos. Pero soy de la idea de que el Estado tiene que tener esta política de financiarse con recursos propios. Hablábamos de deuda del Estado. Hablemos ahora del rol que tiene en una provincia pobre desde el punto de vista de sus recursos, no de sus recursos naturales, sino desde sus recursos humanos, del capital social empobrecido, endeudado y demás, pero rica en recursos. La inversión privada en su cabeza, el inversor privado en su cabeza, ¿cómo lo percibe? Si es que la provincia es apta, si es apetecible para el inversor privado a riesgo, a buscar en una cartera de oportunidades de inversiones privadas en diferentes sectores de la provincia. ¿Cómo lo percibe? ¿Cómo percibe la inversión privada para la provincia? Mira, esta provincia... ¿En qué se puede invertir? ¿En qué traería usted? Yo tengo contacto con muchos empresarios, por la actividad que me toca de intendente, está lleno de oportunidades, desde el turismo, desde el petróleo, de las actividades de la pesca, de las derivaciones, de todo eso que tiene que haber, que se puede generar. Lo que dice el empresario, lo que le pasa a todo el empresario, es que quiere tener una relación pública o privada eficiente, donde se sienten a pactar condiciones, que las condiciones se respeten, que sean esas condiciones que sean respetadas, que tener una provincia que controle, como tiene que controlar todo tipo de actividad, porque nuestra mayor actividad es de recursos naturales. Así que en ese sentido me parece que el empresariado, como busca, no hay muchas provincias que generen tanta riqueza como esta provincia. Lo que hay que, una vez que la riqueza está en manos de los empresarios, hacerles saber cómo es el ida y vuelta de la cosa, ¿no? Dentro del sector privado y las inversiones en recursos de la provincia está la minería. Todos los políticos han tenido un zigzag en ese sentido y usted no ha sido la excepción. En algún momento yo he hablado con usted y he dicho que estaba a favor, después ha puesto algunos reparos. ¿Cuáles son las condiciones o cuáles son sus reparos o sí bajo qué condiciones o no por qué? ¿Cuál es su visión sobre el tema? Yo lo que dije siempre, no es que estuve ni ida y vuelta, yo nunca fui prominero. Yo vivo en una ciudad atractiva como Rivadavia, pero está claro que es una ciudad en que en una zona muy clara de esta ciudad hay un fuerte rechazo a la minería. Hay un fuerte rechazo a la minería. Entonces, y parte del rechazo, mucho se debe a las mismas operadoras de minería o a aquellos interlocutores que quisieron interponer entre el Estado y las minerías para poder acceder a la misma. Yo pienso que hoy el tema de minería en esta provincia es un tema terminado, ¿no? Bueno, con respecto al ajuste, es una palabra que no cae muy bien,
Hasta el momento el único ajuste que no fue cuestionado es el ajuste de los contenidos en la educación, que nadie se ofendió cuando se habló de ajustar los contenidos. Después cuando usted habla de ajuste, todo el mundo se brota urticaria. Sin embargo, la provincia está sobredimensionada, con un exceso de gasto y con una fuerte deuda que acaba de confirmármela. ¿Es partidario de hacer un ajuste del Estado y de la política? ¿Y dónde habría que hacer? Si es que hay que hacerlo, quizá usted crea que no, pero si hay que hacer un ajuste en el Estado, ¿por dónde hay que hacerlo? Y si hay que hacer un ajuste en la política, ¿por dónde hay que hacerla? A ver, el Estado también pasa en una gran nebulosa que no sabemos cuántos son. Sin duda hay algunos sectores que están sobredimensionados, para mí está desbalanceado, hay falta gente en un lado y sobra en otra. Hay que tener un claro el porqué del Estado. Yo soy pro Estado presente, para mí el Estado tiene que ser el controlador en el tema medio ambiente, en el tema seguridad, en el tema de la salud, en el tema. Lo que no estoy de acuerdo es la sobredimensión y de la politiquería barata de que vení que yo te pongo en el Estado. Me parece que ese Estado es el que no queremos todo, el que tenemos que ver, el que debe haber y debe haber en este momento, por eso habría que ver en detalle, debe haber muchos de los famosos ñoquis, que sin duda no pueden estar un día más en este Estado, y uno lo puede ver no solamente en el Estado, sino en la legislatura y en otros sectores del Estado. Así que me parece que una reestructuración desde el Estado, mirando cada caso, hay que hacerla. ¿Usted es partidario en esto del sobredimensionamiento del Estado, de que faltan a un lado y sobran en otro, y de que mucha gente ha llevado a la política, al Estado, desde la política, para que desembarquen y se queden a vivir ahí, qué sé yo, becados de la política y demás? ¿Usted es partidario de crear alguna herramienta? ¿Considera que las herramientas que hay ya son suficientes como para limitar, restringir o crear una especie de índice de cantidad de empleos públicos por cada tantos miles de habitantes en la provincia? ¿Hay que legislar algo nuevo? No. Lo que hay que tener... Yo te doy un ejemplo. Comodoro Rivadavia debe tener 1.600 empleados municipales. Debe ser el índice más bajo a nivel del país. Eso depende mucho de los gobernantes. Si vos no necesitas a la gente, ser Papá Noel con la plata del Estado somos todos. Yo pienso que el Estado, y tampoco cargarle la pila, yo a veces se le carga la pila al empleado público. Yo digo que el empleado público que cumple su función, que trabaja, que está en el día a día, es necesario y hay que reivindicarlo. Aquel maestro de campo, aquel médico rural, aquel policía que arriesga su vida todos los días, aquella persona que hace que este Estado funcione. Ahora, lo que no se puede aceptar, que no se tendría que haber aceptado nunca, es que la política haga politiquería con ese tema. Me parece que ese fue el gran error histórico de la provincia, que cada funcionario que vino, cada persona que vino por política, después nunca más se fue de la función pública. Ese fue para mí uno de los graves errores históricos, ¿no? ¿Cuántos parientes tiene el Estado? Ninguno. ¿En la municipalidad de Comodoro? Ninguno. Hablando de limitar, el año 2018 fue el año que nos dejó con más de 100 y pico de días sin clases por una desaveniencia, un desacuerdo entre el Estado provincial, el gobierno provincial y los gremios y los trabajadores. En el medio quedaron los chicos, digamos, que terminaron siendo más burros. ¿Usted es proclive a generar alguna ley que limite el derecho a huelga en un sector tan esencial del servicio público como es el servicio de la educación pública? No, para mí no. Para mí el derecho a huelga es un derecho de los trabajadores. A mí siempre yo digo, porque el derecho a huelga para los maestros podría ser lo mismo que para los hospitales, para la sanidad, podría ser lo mismo para la policía, podría ser lo mismo para otros organismos del Estado. Lo que yo digo, porque nos pasó en la época de Bussi también con 70 días casi sin clase, y nos pasó en la época, para mí es lo que está faltando y lo que le faltó sobre todo a este gobierno es falta de diálogo en los momentos justos. ¿Cómo puede ser que todo lo que no se podía el año pasado se hizo este año? Entonces me parece a mí que lo que hay que ir, estar presente en el día a día. Yo vuelvo a decir, nosotros en el año 2011, Comodoro Rivadavia tuvo 110 días de corte de ruta, que no tiene nada que ver, pero es de un tema de... Bueno, desde ese día, donde nos sentamos todos, se abrieron mesas de diálogo y debate, desde que entramos nosotros en la función anterior y este año, nunca más hubo un corte de ruta en la ciudad. O sea, lo que yo insisto, hay que estar en el día a día del diálogo, en las pequeñas cosas y en las grandes cosas.
pero si no, no se puede llegar a 100 días de estar, o 140 días como de paro docente. Eso fue una clara inoperancia del gobierno de turno, ¿no? El Superior Tribunal de Justicia está estipulado que tiene 6 miembros, hay una vacancia de 3, pero digamos, así como están, son 6. ¿Usted es partícipe de dejar, proclive a dejar 6 miembros, reducirlo a 5, reducirlo a 3? ¿Qué haría con el Superior Tribunal de Justicia? Sí, yo lo estoy hablando con algunos abogados amigos, sobre todo uno, el asesor nuestro letrado, Miguel Criado, que yo, de la ignorancia de ese tema, porque en ese tema es muy puntual, muy delicado, yo siempre te llama la atención, ¿para qué 6 si hoy funciona con 3? Entonces habría que ver si es necesario anexar alguno más. Sí que tiene que haber una voz de mujer dentro también de la mirada en el mayor superior, pero me parece a mí que tenemos que 6 me parece que no sería el número, pero tampoco capaz que 3. Me parece que en la línea tendríamos que buscar algo en el día del medio, pero es un tema para mirarlo más en profundidad, ¿no? Bueno. Y el año pasado también fue un año donde nos desayunamos, los que lo advertíamos antes generábamos mal humor, pero nos desayunamos que la provincia del Chubut está plagada de corrupción, donde hay funcionarios o exfuncionarios y empresarios o presos o procesados por ladrones, por corruptos. ¿Qué rol tiene la justicia en ese sentido y qué haría usted de su gestión de gobierno para asegurarnos que eso no ocurra nunca más? Mira, ocurrir, nadie te puede decir que no va a ocurrir. Sería una mentira enorme. Lo que sí nos gustaría a todos, primero ver el resultado final de lo que está pasando. Ojalá que lo que está pasando puede dejar dos canales muy grandes de impunidad total o de una condena disciplina que va a dejar marcada una historia para adelante. Che, mirá lo que pasó, con esto no se jode más. Pero me parece que si eso no sucede, dejamos un gran franco abierto para que este tema sea voz populi de toda la población. Ojalá, yo te voy a decir, de los estados, todo parte de la cabeza. Si la cabeza tiene un claro mensaje hacia abajo de qué es lo que vos querés de tu gobierno, yo pienso que esas cosas no podrían ser tan sencillas o tan fácil como aparentemente fueron en estos años de gestión. Pues yo te vuelvo a decir, el actual mandatario, que también es partícipe de ese tema, porque el vicegobernador de una provincia no puede estar ausente de todo esto que pasó en la provincia del Chubut. Entonces me parece que todavía toda esa maña de que queda dando vuelta, todavía yo lo veo acá en una ciudad muy cercana de acá, que es Trevelin, un intendente que tuvo a un ñoqui auspiciado por el mismo intendente y hoy sigue siendo intendente de la ciudad. O sea que todavía me parece que ese sentido de que hay que seguir aplicando con dureza la justicia y blanquearle ante la población que queremos un Estado diferente, me parece que hace falta, ¿no? Bueno, Linares, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes, 1.000.000 de gracias por invitarme.